Y bienvenidos al Club de Amigos de la UNESCO, que yo creo que todos conocéis y que yo siempre digo últimamente cuando hago estas presentaciones que el año que viene cumplimos la edad de jubilación, pero que no nos vamos a jubilar, es decir, 65 años. Aquí hay gente, yo solo entré aquí hace 40 y tantos, pero hay gente como Manolo Revuelta, que está aquí, que lleva desde que empezó, o sea, 64 años, casi 65. Y él tiene el club en el 69. Eso es. Se sentaba un policía de la Brigada Político-Social a mi lado, y luego estamos ahí en la... Vale, entonces hoy estamos aquí, yo no me voy a enrollar mucho porque conocéis todo lo que voy a decir, pero el protocolo me obliga a hacer una pequeña presentación. Estamos aquí para rendir un pequeño homenaje a una persona, como sabéis, que es Carlos Pérez Merinero, que en el año 2012, cuando se cumplían 10 años de su desaparición física, la prensa titulaba Carlos Pérez Merinero o la caída de un pionero de la novela negra. Y, en fin, en aquel año aquellos años se ocuparon algo de su figura, pero desde entonces quienes se ocupan fundamentalmente son el director de la colección CPM, que es David, colección Carlos Pérez Merinero, y los amigos. A ver si en algún momento se consigue dar un empujón más grande a Carlos Pérez Merinero, al que personalmente conocía su nombre desde hace muchos años, pero reconozco que no había leído nada y descubrí no hace mucho. Y bendito descubrimiento, ¿no? Son cosas que pasan aunque uno se acerque ya a los 70, afortunadamente, en el aspecto machadiano. Para eso tenemos, para recordarle hoy, no quiero olvidarme de decir que quien no los tenga, pues ahí tiene libros de Carlos Pérez Merinero. Eso hay que decir. Para recordarle hoy tenemos hasta 4 personas ligadas a él, aparte de por el nexo amistoso, que eso es importante, en distintas maneras, ¿no? Tenemos a Manuel Blanco Chivite, que me da un poco de vergüenza decir algo de ti, porque todo el mundo sabe quién eres. Ha cumplido, junto con el que tiene al lado, por eso los he puesto este año, los 80 ya son octogenarios. Y bueno, sabéis quién es, no voy a decir más que es una gran persona, un gran luchador, y que... Parece la mesa de edad del Congreso. La mesa de edad del Congreso, sí. Y que, en fin, que ha sido, entre otras muchas cosas, y es... Del Senado, Del Senado. Y entre otras muchas cosas es editor de Carlos Pérez Merinero. Todas las demás cosas que iba a decir me las ahorro porque le conocemos mucho desde hace muchísimos años y sabemos perfectamente los muchos méritos y los escasos deméritos que tiene, ¿no? Manolo. Está Santiago Alonso, que es en esta mesa el único que tiene el título de experto en la obra de Carlos Pérez Merinero. El título, no digo las condiciones, pero el título. Y que, bueno, como sabéis, es escritor y crítico de cine y traductor, y que ha coordinado varios libros, fundamentalmente sobre cine, ¿no? Javier Macua, pues pasa igual, no tiene más presentación que la de decir que es Javier Macua, efectivamente. Y que acaba de, no voy a decir, también iba a decir cosas, pero no voy a decir más porque lo conocéis todos los premios que tiene, sus películas, sus libros, pero sí voy a decir que acaba de publicar una novela que os la recomiendo al que no la tenga, Mar Nevada, una novela que debería ser, pero esa es mi opinión, si yo estuviera en el jurado, pero de momento solo estoy en un jurado de poesía, pero si yo estuviera en el jurado ese, daría el Premio Nacional
de literatura en la rama de narrativa, ¿no? A mar nevada. Entonces, por lo demás, repito, acaba de entrar, no se le nota, aunque él lo piense, en el Club de los Octogenarios, y nos va a hablar también de su relación con Carlos Pérez Merinero. Y David Pérez Merinero, pues yo lo único que tengo que decir es el gran privilegio como con Javier, ¿no? A Santiago le conozco menos, a Manolo sí le conozco hace muchísimos años. El gran privilegio desde hace unos años que tengo de ser su amigo, porque aparte de ser un gran crítico de cine y de flamenco, lo que pasa, hoy nos iba a cantar un fandango, pero dice que tiene la voz un poco tomada. Está me gustaría. De flamenco, es una excelente persona A la próxima vez. y con una humildad poco común, ¿no? En la vida que vivimos. Bueno, No te creas. Ellos nos van a hablar de Pérez Merinero y los demás le vamos a escuchar con atención, y decir que el Club de Amigos de la UNESCO pues le es muy grato y está muy satisfecho de poder participar en la medida de lo posible en ese empujón para revitalizar una figura como la de Carlos Pérez Merinero, como escritor, como un crítico, en fin, con todo lo que ha hecho en general, ¿no? Así que gracias por venir y no sé cómo os vais a distribuir, si empiezas tú, empieza Santiago. Empieza Santiago. Venga, sí, bueno, entre otras cosas porque seguro que tengo menos cosas interesantes que contar y prefiero que hablen ellos. Además mi perspectiva es la de una persona que no conoció a Carlos en vida. Yo lo he conocido a través de sus libros y sobre todo, o sea, a través de sus libros y a través de conversaciones con gente que lo conoció. En primer lugar con David, que tengo la inmensa suerte de poder contar con él y preguntarle un montón de cosas sobre su hermano, y nos vemos cada mes, cada 2 meses, pues tenemos unas charlas muy fructíferas para mí en cuanto a persona que está, digamos, investigando la vida y la obra de Carlos, y después también con un número cada vez mayor de personas, conocidos, gente que tuvo mucho trato con él, gente que tuvo menos, y por ejemplo también con Javier, pues, con Manuel, y bueno, una cosa que agradezco enormemente, porque bueno, mi intención es sobre todo escribir una biografía, ¿no? sobre Carlos, pero no solo una biografía, sino también una especie de resumen crítico de su obra. Como podéis comprobar, una cosa bastante complicada, ¿no? Bastante complicada. ¿Complicada por qué? Bueno, yo creo que todos los que estáis aquí conocéis bastante, yo creo, no sé si hay alguien que no conozca a Carlos. Yo creo que, por ejemplo, hay una persona que no lo conoce, pero veo que la inmensa mayoría de personas sí. Entonces, no voy a decir cuatro cositas porque prefiero que sean ellos los que hablen. Hubo una persona, además una persona que está aquí entre el público, que cuando hablé con ella la primera vez se sorprendió, ¿no? Y me dijo, pero ¿cómo vas a escribir la biografía de un hombre sin vida? Digamos, una persona que tuvo una vida muy particular, ¿no? Que sobre todo que vivió sobre todo los últimos años de su vida en casa, y bueno, es una pregunta bastante pertinente, ¿no? Pero yo creo que sí se puede contar la vida de una persona, pues a través de todas las conversaciones, ¿no? con las personas que lo conocieron, y a través de sus libros, leyendo toda su obra, ¿no?
Lo que pasa es que aquí ya sí que llegamos a otro problema que yo creo que es aún mayor, ¿no? Que es el de la obra, ¿no? Porque si mi objetivo es escribir la biografía de un hombre sin vida, digamos, también tengo que hacer la crítica de una obra de un escritor que casi podemos decir sin bibliografía, ¿no? Empezando por el hecho de que los libros de Pérez Merinero son complicadísimos de encontrar. En realidad, antes de venir aquí me he metido en todos tus libros y en un par de tiendas en línea, y a la venta he encontrado los 3 libros que están en el garaje. Soy una asesina, que es la adaptación estupenda a cómic que se hizo de una de las novelas de retratos personales, y no hay más. Ya a partir de ahí uno tiene que empezar a bucear. Bueno, están obviamente los libros de la colección, ¿no? que está haciendo David, pero sigue existiendo una barrera, ¿no? Una barrera entre el gran público lector y la obra de Carlos. Después, claro, puedes ir a la segunda mano y encuentras cosas, pero también cosas a precios de 30, 40 euros, ¿no? Algunos de los libros más buscados, y posiblemente algunos de los mejores, ¿no? Vale, entonces, la obra, ¿no? La obra de Carlos. Vosotros diréis, ¿por qué es tan complicado, aparte de que es difícil encontrar sus libros? He anotado aquí unas cuantas cifras, ¿no? Para que os hagáis una idea. Yo sé que, vuelvo a repetir, seguro que muchos de vosotros sois lectores, conocéis el trabajo de David, pero yo creo que quizás no todos, yo hasta hace poco no fui plenamente consciente de ello, sabemos de los números que estamos manejando, ¿no? Yo tengo contados 8 libros de cine escritos en colaboración con su hermano, con el colectivo Marta Hernández. Después tenemos 27 guiones de televisión, de cine, escritos algunos en colaboración, guiones sin hacer, que no se rodaron. Después tenemos 38 créditos en películas. Es decir, me refiero a películas que sí se hicieron. Cuando digo crédito me refiero que participó en el guión, o en el argumento, o bien, digamos, la historia, la película está basada en una de sus historias. 38 créditos, a eso hay que sumar los 4 que tiene como director. La película, digamos, que hizo la película más oficial, digamos, o que tuvo, digamos, fue dentro del, por decirlo de alguna manera, dentro del sistema, aunque las condiciones de la película pues no eran, el sistema no identificó a la película. Y después tiene tres películas experimentales. Y aparte de eso, 4, no sé si 5, eso no, ya para que veáis que yo ni siquiera lo tengo claro, 4 o 5 libros de poesía, y 2 de prosa poética, lo que harían 6 libros de poesía, de los cuales solo 2 publicó en vida. Seguimos sumando 8 obras de teatro. 8 obras de teatro que, aparte, que prácticamente nadie las conoce, solo las conocen las personas que las han leído en la colección. 8 obras de teatro que, por cierto, se leen en gran medida como si fueran una novela dialogada. Por lo tanto, también invito, ¿no? Es más difícil, digamos, supongo, difundir ese tipo de obras, pero yo las recomiendo. Si alguna vez tenéis la ocasión, pues no os vais a arrepentir. Y ya vamos a la prosa. Vamos a la prosa.
Y bueno, aparte de 31 cuentos que están reunidos en los cuentos completos, que es uno de los libros disponibles en el garaje, estamos hablando de un corpus narrativo de 18 novelas. 18 novelas, 12 publicadas en vida y 6 póstumas. No sé si os ha abrumado todos estos números. A mí me abruman porque además estamos hablando de obras terminadas, de obras terminadas con su punto final, es decir, en las cuales el autor dijo: ya está, esto está acabado, y me dejó muchos proyectos que se iniciaron, que tuvieron a lo mejor mayor o menor recorrido, pero bueno, se quedaron por el camino. Y bueno, no sé cómo os quedáis, no sé si os parece que es mucho o poco. A mí me parece una barbaridad, me parece una cantidad ingente. Claro, la siguiente pregunta, bastante lícita, que os podéis hacer es: bueno, pero de toda esa cantidad, ¿qué vale, no? ¿Qué es válido? ¿Qué es lo que realmente se puede considerar que puede perdurar, que puede...? Claro, aquí ya entra, digamos, la opinión, ¿no? La opinión de las personas, de los lectores que se tendrían que leer. Habría que sumar todos estos números, pero yo creo que ya puedo llegar a los 100 títulos fácilmente. Habría que leérselo, obviamente, y poder juzgar, pero aunque solamente un tercio de eso fuera bueno, ya merece la pena zambullirse en la obra de Pérez Merinero. Pero es que yo os puedo asegurar que más de un tercio realmente tiene un nivel notable y claro, y de ahí la dificultad, ¿no? de poder establecer algo parecido a un canon, ¿no? Esto con muchos autores se hace, ¿no? Digamos, se puede decir que hay un consenso tanto crítico como de la masa lectora, que dice: bueno, pues los 3 o los 4 mejores libros de este autor, o establecer qué es lo que hay que leer, o si hay que leerlo en un orden determinado y tal. Eso sucede con muchos autores, ¿no? Yo creo que todos tenéis a lo mejor autores de cabecera en los que a lo mejor podéis digamos, establecer pues si no esa secuencia de libros, pues ese puñado de libros que consideráis que son los mejores. Y yo creo que esa es una de las tareas, ¿no? que hay que hacer con la obra de Carlos. Claro, con el apoyo indudablemente de que realmente el mundo editorial de este país reaccione y se ponga a editar como loco todas las obras de Carlos. Yo espero, yo sé que en algún momento llegará en el que realmente se pueda difundir la obra de Carlos y se pueda establecer y decir: pues estas 3, 4, 5, 6, 7 novelas son las grandísimas novelas de Carlos, que deben leerse, que deben difundirse. Y yo creo, la última cosa que comento, ahora que hablo de canon, ¿no? La idea de canon siempre pues implica necesariamente una cosa como inamovible, ¿no? Inamovible. Y yo creo que eso es otra virtud de la obra de Carlos, que cada uno puede hacerse su propio canon de las obras, de las novelas, en este caso que quiero centrarme más, de las novelas de Carlos. Porque es cierto que la gente, los merineristas, ¿no? Que es este término, ¿no? Los aficionados a las novelas de Carlos, yo creo, por comentarios, por lecturas o notas que veo, en mi opinión se centran solamente en 3 o 4 títulos, sin duda estupendos, pero creo que hay mucha gente que, incluso dentro de los que conocen a la obra de Carlos, que se están perdiendo muchas obras muy
muy importantes, ¿no? Es decir, está el merinerista, digamos, prototípico, podríamos decir, es el que tiene Días de Guardar como, digamos, como el inicio, ¿no? El centro, ¿no? La gran novela de Carlos, y yo creo que esa gente en ocasiones busca en las lecturas de Carlos siempre el mismo esquema o los mismos recursos, el mismo tipo de historia el mismo tipo de historia de Días de Guardar. Y yo creo, en mi opinión, y eso es lo bueno de Carlos y lo bueno de su obra, que fácilmente puede a cualquiera de vosotros o a cualquier lector que se acerca a Carlos, puede perfectamente haber lectores a los que no les guste Días de Guardar y les encante Merinero por 4, 5, 6, 7 horas más. Y me callo ya que... Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues a Carlos Pérez Merinero, digamos que tuve dos pequeños descubrimientos de él. Primero, su obra, que la leí ahí, en Días de Guardar, y alguna otra, creo, en la colección aquella que tuvo gran éxito, la colección, y además tenía una gran calidad, que era dentro del Libro Amigo de Bruguera, la colección de novela negra del Libro Amigo de Bruguera, como digo. Y en el momento de un repunte, en los años 80, de la novela negra en España. Digo novela negra, pues no sé, porque se ha acuñado ese término con el que no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Y además de uso, creo ya, exclusivo casi aquí en España. Ni siquiera donde nació el término, que era en Francia, série noire, en el año con Marcel Duhamel en la editorial Gallimard, por cierto, con diseño de portada el negro y el amarillo, ¿no? Hecho por Picasso, y el série noire, el título, por Jacques Prévert, el poeta Jacques Prévert, ¿no? Que dio el título a la serie, ¿no? Entonces eso, diciendo una especie de novela policíaca realista o novela criminal realista, crítica y demás, con los antecedentes en los clásicos de Estados Unidos, ¿no? Dashiell Hammett y compañía, ¿no? de los años 20, de la máscara negra, Black Mask, también el adjetivo negro aparece ahí también, ¿no? En esos años clásicos de inicio de la novela criminal realista, por decirlo así, para diferenciarlo un poco de la novela policíaca tipo inglés, de novela problema, que se llama, ¿no? ¿Quién es el asesino? Y etcétera, ¿no? En los años 80, digamos, estos modelos de novela criminal realista o crítica, etcétera, ¿no? Bien aparece una andanada de autores, por decirlo así, ¿no? Juan Madrid, Andreu Martín, Fernando Martínez Lainez, Mariano Sánchez Soler, Julián Ibáñez, yo que sé, una serie de ellos, ¿no? La colección que había en Cataluña, La Cua de Paya, también, ¿no? De Pedrolo, de Manuel de Pedrolo, uno que ya venía de lejos, ¿no? Y ahí aparecen las primeras novelas, junto con digamos, este batallón, ¿no? De escritores de Pérez Merinero. Y ya en una entrevista que le hacen en la revista Que Leer, él dice algo que me parece interesante, ¿no? Porque había un boom con la Semana Negra de Gijón y demás, hubo un boom, ¿no? Durante los años 80, primeros 90 y demás, ¿no? 90, bien metidos en los 90 también, ¿no? De este género, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Cuando él dice en esta entrevista, dice: el género literario más conservador que existe es el género policial, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Incluso tengo una definición del género policial desde el principio, desde Edgar Allan Poe. Es decir, cuando la novela se puso al servicio de la policía, apareció la novela policíaca. Y la novela negra intenta, con Hammett, en fin, los clásicos estos, ¿no? Intenta salirse de ese esquema, ¿no?
hacia una novela, como digo, criminal realista, ¿no? Y novela negra, como digo, no es, hoy ya ni siquiera en Francia, que le llaman neopolar y demás, no, ya no se usa ese término. En Italia es el giallo, el amarillo, por las portadas de, ¿cómo se llamaba ese editor? Mondadori. Mondadori. No dice él, ni Feltrinelli. Mondadori. Sí, Mondadori, Feltrinelli, Einaudi, sí. Berniti. Sí, bueno, da igual. Que la copió aquí Molino. Molino trajo la serie amarilla también en los años 30, ¿no? Para las novelas policíacas, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, Merinero se enmarcaría en el área de la novela criminal realista o crítica, ¿no? Incluso más crítica que criminal, porque no hay demasiados criminales, ¿no? En las novelas, pero sí lo suficientes, ¿no? Con una característica muy interesante, sobre todo cuando utiliza la primera persona en muchos de sus libros, ¿no? Y es que normalmente la primera persona en los relatos suele parecer como que la primera persona ficcionada, ¿no? En el libro, con el yo, ¿no? Parece que nos retrotrae al autor. Aquí yo creo que es al revés, es el autor el que se va metamorfoseando en el personaje, ¿no? Es decir, no es el autor el que quiere mostrarse, sino se metamorfosea, como podría ser un actor de cine que se convierte en Romeo y una actriz que se convierte en Julieta, ¿no? Lo estás viendo y dices, el que lo hace mejor, ¿quién es? El que te convence de que es Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, no el que te convence de que esto está escrito por Shakespeare. Es Shakespeare, no, es Romeo y Julieta, ese es el buen escritor, ¿no? Entonces, algo así hace Carlos Merinero. Ese yo es en el que se ha metamorfoseado él. No le encuentras a él, le encuentras al personaje, ¿no? No hay referencia en el yo autor, ¿no? Sino en el yo personaje. Por lo menos en varias de ellas, ¿no? Yo le conocí a él personalmente, esta es la segunda pequeña cosa, el segundo conocimiento de él, en los años 90 ya metidos un poco en los 90, y por aquí, por el centro de Madrid, no sé, ya recuerdo con motivo de qué, hubo una reunión recuerdo que estaba Juan Madrid, que estaba Martínez Lainez, Sánchez Soler, no me acuerdo ya, ¿no? Todos los que estaban, ¿no? Para Juan Ignacio Ferreras, que tenía poco que ver con la novela policíaca, pero era muy aficionado y publicó alguna, ¿no? Y era para crear una colección de novela policíaca española, ¿no? De autores españoles, en la editorial Huerga y Fierro. Y había una relación ya de 11 títulos previstos a salir y demás, ¿no? Y en esa reunión estuvo Carlos Pérez Merinero. Y ahí nos conocimos, ¿no? Luego tuvimos ya, más o menos, nos vimos varias veces, hasta que él fue poco a poco, por decirlo así, y aludiendo a lo que ha dicho Santiago, ¿no? Poco a poco desapareciendo del mapa, ¿no? Y en esa fase, porque esa colección al final no cuajó, ¿no? Se publicaron 2 o 3 títulos y se suspendió, no cuajó, y ya esas reuniones abandonaron y demás, ¿no? Y en algún momento, que no recuerdo bien cómo, ¿no? Hablé con él en su casa ya, la primera vez que fui a su casa, que me llamó la atención porque nada más entrar en su casa me abre la puerta y me dice, y hola, ¿qué tal? Me voy a donde él estaba, ¿no? Una habitación ahí, ¿no? Y me dice, no, espera, ven aquí a saludar a mi madre. Era como una liturgia, ¿no? El nuevo amigo, ¿no? Yo era nuevo en la casa por lo menos, ¿no? Tenía que saludar a la madre Aurelia, ¿no? Tengo muy buenos, la conocí poquito, claro, pero tengo un recuerdo muy agradable de ella, ¿no? Estaba leyendo un periódico, ¿no? Que lo leía todos los días, me saludó, le saludé, saludamos y tal, y luego ya era la reunión con él. Y ahí es donde nos pasó, ya estábamos nosotros ya editando, ¿no? Novela negra, novela policíaca, como queráis, ¿no? Más bien negra que policíaca. Yo procuraba sacar libros que no apareciese la policía, ¿no? El de Razones para ser feliz. Me gustó mucho cuando la leí, me pareció como se suele decir, una de las mejores de él, y me sigue pareciendo una de las mejores de él, y que posteriormente inauguró esa trilogía, aunque cada una no tiene nada que ver con la otra,
dedicada un poco a los niños, ¿no? Pero no a los niños en plan de literatura infantil, o en plan paternal, o maternal, o tío sobrino, no. En algunos aspectos que podríamos llamar desde el aspecto, digamos, de entrada en la vida, de ir descubriendo, y el aspecto también cruel de los niños. O sea, que no hacía concesiones, ¿no? Y está Razones para ser feliz, luego era Sangre Nuestra, que esa ya no la editamos nosotros, y la tercera, que es la última, La niña que hacía llorar a la gente, que hay algún ejemplar ahí, ¿no? Que cierra este ciclo, pero un ciclo de 10 años, o yo que sé cuántos, ¿no? 15 años, entre una y la otra hubo varios años, ¿no? de espacio de tiempo, ¿no? Y bueno, esa fue la primera que le publiqué. Luego nos perdimos un poco por ahí, ¿no? Nos desconectamos un poco y nos volvimos a conectar cuando otra editorial que se llamaba Libros Hobby, que duró poco porque el que la lanzó, que tenía mucha experiencia editorial, había trabajado en otras editoriales antes, pues murió, le dio un infarto y murió al poco tiempo, ¿no? Y entre otro amigo y yo le convencimos para que hiciese una colección literaria, porque él se dedicaba mucho a libros especialistas, que si libros de cocina, que si libros de no sé qué y tal y cual, ¿no? Y coño, haz algo de literatura y tal y cual. Le convencimos y de tener en cuenta que vas a perder dinero al principio, pero y no le dijimos que luego también. Pero bueno, entonces publicamos, le presentamos una de Pérez Merinero, que no recuerdo ahora el título, si era Caras Conocidas. También una excelente novela, ¿no? Y se publicó, y además incluso al editor, ya como sabíamos que tenía cierta fortunita, ¿no? Al editor le conseguimos que le diese un adelanto, y tal y cual, que Pérez Merinero, tú que estás, vas a empezar la colección esa con una figura, una figura literaria hecha y derecha, ¿no? No es que vaya uno que pasaba por allí. Teníamos otros también, publicó 3 o 4, creo, ¿no? Antes de que tuviese el infarto, ¿no? Y bueno, esa también. Y luego ya con esa hubo algún problema de cara al editor. ¿Por qué? Pues porque le dijimos, bueno, habrá que presentarla, eso en su casa. Y le digo, bueno, pues si acaso nos vemos un día ahí por la zona de Diego León y tal y cual, ¿no? Y me dice, es que yo no viajo. Bueno, estamos en José del Hierro y me dice que no viaja, ¿no? Y digo, coño, si puedes ir andando casi, te das un paseo. Que no, Manolo, que yo no viajo ya, yo ya no viajo. Y dice, pero ¿cómo viajar? Y dice, mira, ir al puente de ventas, eso ya para mí, eso es viajar. Digo, joder, coño. Bueno, entonces habrá que promocionar el libro, no sé, alguna presentación y tal. Luego de mucho rogarle y dije, bueno, fuimos a buscarle y recuerdo que fuimos a una biblioteca de la Avenida de los Toreros, hicimos 2 presentaciones, una en la Casa Cantabria y otra en la Avenida de los Toreros, en una biblioteca que había ahí. Bueno. Llegó allí con ganas de no hacer nada y además decirlo. Él se sienta, hablo yo 2 palabras, otro escritor de la misma colección dice 2 palabras y él dice, bueno, yo ya he escrito el libro. Yo ya le conocía, sabía que iba a pasar algo así, y el editor aquí, al lado mío, oye Manolo, ¿qué pasa con esto? No te preocupes, que es tu carácter. Yo ya he escrito el libro, o sea que no sé, pues ya a mí ya no me interesa. Yo ya lo he escrito, pero ya no me interesa, ya estoy en otra cosa. Claro, el público, ¿no? Pues joder, esto es broma, esto es un sketch surrealista, este cabrón quiere bombardear la editorial, sabotear la editorial, ¿qué pasa, no? Y el editorial se subía por las paredes. Y hombre, que no, está. Eso fue todo lo que dijo, cuidado. Yo ya lo he escrito, ahí está, y alguien le quería preguntar y dice, que me da igual, hombre, que me da igual, ahí está, y ya está. En la segunda, probamos otra vez, le convencí al editor a hacer otro, digo, no, vamos a ver si ahora dice. La segunda exactamente igual. Ya el editor no es que casi le mataba a él, casi me mataba a mí también, dice, pero bueno, pero
no, joder, es que te has pasado, coño, con este tío, coño, yo, joder, que es muy buen escritor, sí, no digo que no, coño, será muy bueno, pero no sabría. En fin, me parece que me parece, creo recordar, no sé si en la primera se vendió uno y en la segunda nos expulsaron de la biblioteca todos, ¿no? Bueno, y definitivamente lo de no viajar ya era una cosa muy seria para él, ¿no? Y luego observaba, era un observador. Recuerdo que un día me dice: hoy me he dado cuenta de que el carnicero, el charcutero, esa que se veía, una charcutería que se veía enfrente, por la ventana, en la que él se levantaba y lo primero que hacía, aparte de desayunar o no desayunar, era asomarse a la ventana y mirar. Era alguien que miraba. Esto es importante para un escritor y para mucha más gente, por supuesto, ¿no? Pero en nuestro caso, pues para un escritor, mirar y ver, ¿no? Que no es automático, no por mirar ves, no es automático. Entonces él miraba y veía y observaba. Eso, si veis ahí el diario suyo de 6 meses, ¿no? Ese de La suerte esquiva, que está ahí con tapa dura y estupenda, ahí hay algo de eso, ¿no? Miraba y dice: he visto al charcutero, tú fíjate cómo pasa el tiempo, ha levantado el cierre metálico en 2 movimientos, 1 y 2. Digo, ¿y? Joder, coño, es la primera vez que le veo levantar el cierre metálico en 2 movimientos. Me dice, eso quiere decir que se está haciendo viejo, que se está perdiendo fuerzas, coño. Y yo también, yo que le estoy viendo desde entonces, nos estamos haciendo viejos. Estaba alarmado, ¿no? Estaba alarmado y compenetrado con el charcutero, ¿no? Dice, tal. No, antes cogía así, ¡wow!, para arriba. Subía sola el cierre. Y ahora, dice, joder, pues aquello me incentivó a observar más a la gente, a las personas, las caras, los movimientos, etcétera, etcétera. Ahora soy un observador del metro, ¿no? Viajo mucho en metro y observo, ¿no? Y hasta cuento, ¿no? 17 con el teléfono móvil. 1 con un libro de papel. Ese no voy a hacer una foto, porque esto no... con un libro de papel. Esa capacidad, ¿no?, de observación, y me recordaba a este escritor cubano, muy clásico, no recuerdo ahora bien el nombre, que decía que el viaje más apasionante, por eso de viajar, ¿no?, que ha hecho, que el viaje más apasionante que había hecho en su vida había sido por el pasillo de su casa, de un extremo a otro. Digo, bueno, hay que sacarle partido a eso, ¿no? Pues Carlos Pérez Merinero, por lo menos en la última etapa, que no fue corta, que fue larga, de su vida, que aparentemente no hacía nada, aparentemente estaba allí, ¿no? Veía un partido de fútbol, tal, ¿no? Recuerdo que en un cumpleaños nos juntamos una inmensidad de gente, que éramos Pedro Costa, Jon Arretxe, el que cumplía los años, que era él, y yo. Me dijo Jon Arretxe, voy a casa de Carlos, ¿te quieres venir? Digo, vale. Dice, es su cumpleaños, celebra su cumpleaños y tal. Ah, sí, bueno, pues vamos y tal. Yo pensaba, bueno, pues será una pequeña fiesta, ¿no? Habrá gente y tal y cual. Y me encuentro con que la multitud éramos Pedro Costa, Arretxe, Jon Arretxe y yo, ¿no? Pero pasamos bien, ¿no? Y ahí también era un poco su carácter, ¿no? Incluso yo creo que se notaba ya un poco agorafobia con tanta gente allí alrededor, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta capacidad de observación y de sacar partido de forma minuciosa a cualquier detalle. Él solía, un día la acompañé hasta la librería que había en la misma calle, pues la librería estaría, no sé, a 200 metros, 250 metros. Digo, bueno, me dice, coño, hoy he andado mucho. Digo, joder, coño, está decente. Espérate, vivía en el primero, ¿no? Subía y bajaba en ascensor.
Y como está engordando además un poco más de la cuenta, digo, joder, Carlos, coño, ¿por qué no subes y bajas andando? Si es un piso nada más. Y dice, no puedo. Y yo, pero ¿cómo que no puedes? Mira, yo salgo al descansillo y salí al descansillo para señalármelo. Mira, me pongo aquí, al borde de la escalera, y me entra vértigo. Me caigo, no puedo, tengo que bajar al ascensor. Digo, joder, ¿cómo que te entra vértigo? ¿No te...? Que sí, que un día estuve a punto de caerme por bajar andando, ya no bajo andando nunca. Y subir, voy a subir, joder, eso es subir. Subía y bajaba en el ascensor al primer piso. Tenía esta cosa, ¿no? Un poco, y sin embargo, digamos que era un observador de la vida. En profundidad, además. Eso en la suerte esquiva se puede ver, ¿no? Porque ese es un poco, ¿no? Va sacándole, coge un hilo y parece que es algo banal, ¿no? Pero le da vueltas y vueltas y vueltas y lo convierte, y sin darte cuenta te está llevando a una observación profunda, ¿no? Profunda, donde aparecen elementos, ¿no? Que por un lado puede tener algún rasgo humorístico, ¿no? Pero por otro lado son rasgos de profundidad, ¿no? De profundidad. Y luego ya digo, la niña que hacía llorar a la gente, pues fui a su casa, ¿no? Me dice, he llamado a fulanito, no sé de qué editorial, una editorial grande, ¿no? Y dice, no te jode, me dice que le mande un capítulo. Pero bueno, así se puede decir, eso es un editor serio, coño, un capítulo. Digo, ¿qué pasa? Digo, pero bueno, es que la novela es bastante gorda y tal. Pero bueno, ya. Toma, ¿quieres llevártela tú? Y digo, bueno, vale, dámela y vemos y lo sacamos. Y efectivamente fuimos para adelante, y un día que fui a su casa también, siempre alrededor de la edición de la novela, correcciones, cosas así, ¿no? Le digo, mira, vamos a ver la portada, si te parece bien, la quitamos, lo que sea, y tal y cual. Y dice, vamos a verla en el ordenador. Y dice, ah, sí. Y dice, ¿y cómo se ve? ¿Cómo que cómo se ve en el ordenador? Coño, metes el cacharrito lo ponemos y tal. Y me encuentro que el ordenador estaba vacío. Me voy a ir al escritorio y digo, ¿y esto? Si no tienes nada en el ordenador, ¿qué? No, si es que no lo sé manejar, no sé. A veces le pregunto a mi madre y tal, y digo, joder. Digo, pero, bueno, vamos, menos mal que se pudo ver en la pantalla, la cubierta, ¿no? Del libro. Lo tenía vacío. No sé si tenía una carpeta por allí, pero me parece que estaba vacía también. Porque chequeé y tal. Algo, no sé, ya está ahí. Yo me quedé y bueno, ¿y a qué botón le doy yo ahora? En fin, era un poco ya en ese plano. Y luego ya, bueno, esa se fue, ya digo, retrayendo, ¿no? Y bueno, luego pues murió en enero, ¿no? 2012, unos meses, pocos meses después de que apareciese la niña que hacía llorar a la gente. No le dije nada de presentar, y esto vamos ya a tumba abierta, porque le digo algo, vamos, ni bajo del primer piso a presentar. No contábamos con eso tampoco, era otra cosa, ¿no? La relación con él era otra cosa, ¿no? Era la relación literaria, de amistad, literatura, ¿no? Y de hacer cosas, y de publicar cosas lo mejor posibles, ¿no? De calidad, que era lo que tenía él, ¿no? Claro, literaria. Y en fin, lo sacamos en esa novela, creo que en finales del último trimestre, creo, del 2011, ¿no? Y él falleció en enero del 2012. Luego ya posteriormente hicimos esa recopilación de cuentos, que cuentos completos la titulamos, y fue como un homenaje al propio Carlos, y también de alguna manera un homenaje de Jon Arretxe. Ahí colaboró Jon Arretxe, que eran muy amigos los dos, ¿no? Hasta el punto de que firmaron juntos algún guión, por ejemplo ese de La vida que vivimos, una de la colección CPM, Carlos Pérez Merinero, que lleva David, ¿no? Ahí ese guión de cine, ¿no? La vida que vivimos, está firmado por Carlos y por Jon Arretxe, que le puse yo, por encargo de David, pues hice un prólogo, ¿no? Y en el prólogo, ahí digo algo que realmente era verdad, que lo descubrí en toda su amplitud cuando ya había fallecido, y por la labor de David, que de pronto dije, coño, este era un escritor prolífico de narices.
¿Por qué hacía tanto tiempo en casa sin salir? Pues escribir. Escribir, 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 escribir y llenar cajones, ¿no?, de obra, ¿no?, y además, como decía Santiago, finalizada. Es decir, hasta el extremo que si contásemos en folios, ¿no?, hay muchos más folios de obra terminada, acabada, hecha, ¿no?, que los publicados. Es decir, era un escritor prolífico sin que nadie supiese hasta qué extremo era prolífico, ¿no? No nos enteramos hasta después, hasta que empezaron a salir la pequeña colección esta, muy cuidadita, ¿no?, muy bien, de Carlos Pérez Merinero, y que ya van no sé cuántos volúmenes, ¿no?, que han salido, ¿no?, de pequeñas tiraditas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, es un autor, desde luego, a recuperar, que se sale un poco del canon de lo que se ha dado en llamar malamente, y sobre todo en la actualidad más malamente, ¿no?, novela negra, porque la mayor parte de lo que llaman novela negra es apología del Estado policial, apología de los cuerpos policiales, prácticamente el 98%, no digo que haya obra y autores que se salgan, por supuesto, cuando hay mucho hay de todo, incluso bueno, ¿no?, cuando hay mucho, eso es una regla, ¿no? Por lo tanto, como hay mucho, también hay bueno, por supuesto. Pero en la generalidad, mayoritariamente, es lo que podríamos llamar la apología de los cuerpos policiales, ¿no? De algunos que parecen los escritores orgánicos del Cuerpo General de Policía o los escritores orgánicos de la Guardia Civil, ¿no? Da la sensación. Incluso en algún caso me llegó por una periodista que trabajaba en sucesos, ¿no?, respecto a un autor, me decía eso, y dice, joder, pues en el cuartel ese el sargento o el capitán no sé qué se ríe de este coño de las aventuras de unos guardias civiles y tal, ¿no? Y dice, coño, si ese viene aquí cada 2 por 3 y tal, y había se bromeaban entre ellos, entre los propios guardias civiles respecto al autor, ¿no? Bueno, entonces digamos que Pérez Merinero se sale de esos cánones, por supuesto, ¿no?, y aparte de salirse crea un mundo propio, En algún momento se le comparó con el Jim Thompson, ¿no? A mí Jim Thompson me gusta mucho, ¿no? Lo he leído y me parece uno de los grandes, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Carlos Pérez Merinero. Thompson, como yo digo, es el novelista de los Estados Unidos profundos, de los catetos psicóticos, que hoy yo les llamo, ¿no?, a los estadounidenses, catetos psicóticos, psicópatas, ¿no? Trump. Pues sí, bueno, por eso ha salido Trump, ¿no? 2 veces ya. Mientras que Merinero, sus personajes son urbanos, son soledades urbanas, son visiones perfectamente urbanas, de un urbanismo muy de hoy, con una digamos, elementos dramáticos, ¿no?, de lo que es lo urbano y lo solitario, etcétera, etcétera, en términos urbanos, ¿no? Entonces no creo que no tiene nada que ver uno con otro, salvando la gran calidad de ambos. Y bueno, y nada más, me estoy enrollando. Vale. Bueno, yo intervengo muy poco en la parte negra, policíaca, como queréis llamarlo. Pero intervengo antes de que Carlos se introduzca en ese territorio. Conozco a Carlos y a David por el mundo del cine, porque han escrito una separata en el cuaderno para el diálogo que se llama Materiales por el derribo, y analiza de una manera bastante rigurosa, aprovechando todo lo que había estudiado él, sobre todo él, de economía, de lo que era el aparato cinematográfico español en términos económicos, más que las películas. De eso hablo poco. Y entonces formamos un colectivo, el colectivo Marta Hernández, que era un colectivo fundamentalmente rompepelotas, porque estábamos ya hasta las narices de una serie de
críticos supuestamente progres que llamábamos nosotros socialgacetilleros, porque eran los que decretaban cuáles eran las películas que debían gustar a los progres. Y bueno, no las cito porque las podéis imaginar todos. Y entonces nosotros estábamos un poco para agitar en ese territorio, lo cual hizo que, claro, y una de los hitos que agitaba más el mundo del cine era decir, como sosteníamos, que de protección al cine español nada, cero, que la protección lo único que hacía era lo contrario de lo que se ponía a hacer, lo que la protección lo que hacía era amordazar el cine más radical que se podía hacer, porque le hacía depender de las ayudas, etcétera, etcétera. Claro, todo esto en el campo del cine, pues fue el campo profesional del cine, donde no estábamos ninguno todavía. O sea, pues montaron en cólera, en todos, en general, todos, particularmente los de izquierda. Bueno, esa fue la etapa de Carlos Pérez Molinero, de Carlos David Pérez Molinero, ¿no? Un servidor, Perucha y Paco Llinás, y en uno de los libros que escribimos, que era un libro muy cachondo y que se llama 20 años del cine al alcance de todos los españoles, que era más o menos la consigna del nodo. Bueno, eso, ahí hubo unos años en que luchamos desde el punto de vista crítico, pero nos deshicimos. A los 2 o 3 años cada uno por nuestro lado. Entonces empieza una cosa que en pocos hablan, ¿no? Yo empiezo yo a escribir por el territorio de la poesía, no por el territorio de la prosa. Empezamos a escribir, a intentar, bueno, la prosa también, pero empezamos a escribir también cosas, nada de argumentos ni de nada. Nos proponíamos cosas como, por ejemplo, una novela que tuviera o lo que fuera, que haya un texto donde ni una sola de las frases, donde todas las frases pertenecieran a otra novela de otro sello, que se entendiera o no se entendiera, no se importaba más de un carajo. Era también un poco rompepelotas aquel asunto. Entonces empezamos a escribir en un capítulo y otro capítulo, en un capítulo y otro capítulo, una novela que íbamos a llamar, que llamábamos Invierno sin pretexto. Invierno sin pretexto era un versículo de Juan Larrea, que acababa de llegar a España, uno de los exiliados, y en un versículo estaba esa frase que nos gustó mucho y que él cogió para la novela. La novela la abandonamos, la presunta novela o lo que fuera, aquel texto que estábamos escribiendo entre los dos, la abandonamos, pero quedaron huellas. Quedaron huellas. Por mi parte, resulta que no sé cómo ni por qué procedimientos, la revista Papeles de Soran Malans, del señor Camilo José Tela, agarró uno de los capítulos una de las cosas que yo había escrita y la publicó. Y un día llegó a mi casa un conjunto de unas separatas de Invierno sin pretexto, firmado solo por Javier Magua. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Si nadie me ha dicho nada, nadie ha enviado nada, nadie no sé qué, no sé cuántos. Lo hablé con Carlos, ningún problema. Y él empezó a escribir también ya de una manera muy clara lo que a él le interesaba. Como hay alguna cosa que él ha sacado ya, que David ha sacado ya, pero sin tocar la ficción, la narrativa. Digamos que todavía no era narrativa, era puro lirismo, por decirlo de alguna manera. Pues curioso que empezara así, que no empezara con la novela negra, ni con la novela policíaca, ni con nada, ni yo empezara con nada. Yo empezaba con... Nos ayudamos mucho en esa primera etapa.
nos ayudamos mucho, porque leíamos el uno el otro y pasamos una etapa que yo tengo por ahí, que se editaron cosas, digamos telqueliana, más o menos, o sea, y ahí está todo lo que escribimos, hasta que él arrancó ya a escribir narrativa, y hasta que yo arranqué a escribir narrativa ya fuera de Marta Hernández, porque ya no existía Marta Hernández. Y no voy a hablar mucho más porque eso basta. Después tuvimos más colaboraciones. Quiero decir, antes de que se me olvide, que evidentemente como él ha descrito, como Santiago ha descrito, no cabe la mínima duda, ¿no?, de que es un señor que no vivió, escribió. Se pasó la vida escribiendo. Punto. Porque todo lo que he hecho, digo, eso no puede ser más que pasándose la vida escribiendo. Levantándose, saliendo a la ventana con un vaso de lo que sea y cogiendo a uno de los primeros que pasaban y ponerle a hacer un personaje y escribir. Eso es lo que hacía. Yo he intentado hacer un guión así, de un señor que se levanta en pijama, se asoma a la ventana todos los días y con la primera persona que ve pasar por la calle fabrica un relato. Al final no he conseguido engancharlo, pero eso me parecía que era la vida exactamente de este hombre, con el cual de vez en cuando efectivamente nos citábamos en el Góngora. El Góngora era un pub que estaba cerca de Juan Bravo, cerca de Alfaguara, cerca de los chicos vinos de Alfaguara, donde también publicaba yo de vez en cuando. Y bueno, ahí estábamos, hablábamos y nada de particular. Quisiera no olvidarme de decir la novela que a mí me gusta más y que creo que debería de hacerse ya. Lo llevo diciendo desde hace 30 años. O sea, y que es una novela que es la historia del franquismo desde el principio hasta el final. O sea, y sería maravilloso que se pudiera hacer, aunque fuera en una serie, da igual. O sea, pero se llama Caras Conocidas, creo que le dio otro nombre también, ¿no? Bueno, es que es la banda sonora de Valor Facial. No, pues ya eso le llama ahí. Y después con Caras Conocidas, cuyo argumento no os cuento porque esa sí que tiene argumento y no se parece a otras novelas suyas en absoluto, la utilizó para la línea que él también tenía al final de hacer películas experimentales. Hizo una que se llamaba Valor Facial, que era la novela de Caras Conocidas, que es una novela epistolar, una carta, otra carta, otra carta, otra carta, y la película era un sello de Franco, otro sello de Franco, otro sello de Franco, otro sello de Franco, sellos uno detrás de otro, los sellos de las cartas que leía, que se oían, que era Pedro Costa, me parece que era el que hablaba, el que leía, y eso es una película que duraba horas, ¿no? 3 horas, creo. 3 horas. 3 horas de sellos. Pero el franquismo duró más. Pero claro, el duró muchísimo más, un poco más. Y contaba, ese era un relato del franquismo. No os cuento el argumento, porque el argumento es que además la idea del argumento, cualquier productor razonable y sensato, no los hay, diría, joder, esto es una idea extraordinaria. O sea, y además es relativamente barata, o sea, pero buenísima, de lo que contaba la novela, ¿no? Bueno, pues no parece que nadie ni la ha leído, ni se interesa, ni nada. Creo que ha sido editada 2 veces, ¿o no? No, solamente la... Solo una se llama Valor Facial, que era el editó Manolo y... ¿Tú le editaste? ¿Eras tú? El libro Sí, el libro Hobby que lo ha comentado. Bueno, mi afición por el polar es escasa. No soy un especialista en ello.
Bueno, pues esto es lo que quería recomendar una vez, que leyerais esa. Es difícil. ¿Cómo va a ser difícil? ¿Dónde está? No, yo no sé qué ha pasado con esa novela, Sí, desapareció. pero desapareció y es ¿Tienes? difícil. Ni siquiera en las librerías estas de segunda mano y tal aparece. Hace poco me comentó un amigo que en un mercadillo de, no sé si de Conil o... ¿De dónde? De Conil, ¿Conil? apareció un ejemplar, creo que a €1. De vez en cuando aparece por algún sitio, pero Sí, Bueno, sí. recordad, caras conocidas. ahora es conocido. Yo lo he intentado reeditar varias veces, pero Pero vamos a ver. no lo he conseguido. ¿No lo has conseguido? No lo he conseguido. No. Porque el señor al que se le ha dado lo ha leído y no le ha gustado. Hombre, supongo que no, no sé si... Supongo que no la de yo, no sé. Ah, eso sí. Eso sí. Vale, Venga, Termino yo. te toca a ti. Bueno, yo voy a intentar, por un lado, completar algunos ladrillos que han quedado un poco sueltos. Pero, bueno, lo primero es, bueno, dar las gracias, que a nadie se... Bueno, creo que a ti has insinuado algo al Club Amigos de la UNESCO, que yo pensaba que seguía estando en Tirso de Molina. Hace como 30, 40 años que no vengo al club y veo que ahora tienen un localito mucho más apañado que el que había allí en Tirso de Molina. Y dar las gracias a mis compañeros de mesa y sobre todo a Esparcia, ¿no? Que hace tiempo, a José Luis, que hace tiempo le comenté, mira que se da esta circunstancia del 75, que Carlos hubiera cumplido 75 años y tal, y bueno, a ver si se puede hacer algo. Y bueno, pues al final se ha materializado en este acto, ¿no? Yo intenté por todos los medios el no figurar en la mesa, porque yo siempre insisto, y lo he dicho en muchas ocasiones, que yo conocí poco a Carlos, ¿no? Que fuera del conocimiento del ámbito familiar, que es una forma muy poco adecuada de conocer a alguien, porque si hay algún espacio donde la representación ocupa un lugar estrella, es en el seno de la familia, ¿no? Es decir, en el seno de la familia uno representa, ¿no? Representa un papel, y él representaba el suyo, yo representaba el mío, y cuando se intentó, por circunstancias que no vienen al caso y que el biógrafo que investigue, que entonces ahí se produjeron muchos desajustes entre él y yo, ¿no? Porque claro, si uno está acostumbrado a cantar en un determinado tono, pues en cuanto le obligan a cantar en otro tono, pues ya desbarra, ¿no? Es imposible que aquello encaje, o que los dos protagonistas, en este caso Carlos y yo, representemos de otra manera, ¿no? Nuestra relación en este mundo de representación que he dicho antes se limitaba prácticamente a hablar de libros, de películas y fundamentalmente de cómo iba el Betis, ¿no? Es decir, tanto Carlos como yo éramos así béticos, por tradición familiar, y entonces nos preocupaba mucho porque claro, durante los años que compartimos, pues el Betis tuvo muchos avatares, ¿no? Llegó a bajar a tercera, segunda, jugó no la Champions, pero bueno, y entonces claro, aquello era un tema que en la medida que nos importaba ocupaba un lugar importante en hasta que, por razones que descubra el biógrafo, nuestra relación quedó truncada, ¿no? Pero mi conocimiento es poco, es decir, que si para algo me ha servido la aventura esta que inicié un año después de que Carlos muriera, lo que ha aparecido en varias ocasiones ya en la mesa, lo que llamé una clara demostración de la falta de imaginación, lo de colección Carlos Pérez Merinero, ¿no? Me ha servido para conocer un poco, es decir, a través de los prólogos, a través de las conversaciones con gente que le conoció, por estas mesas que hacemos de vez en cuando, conocer un poco cómo era este personaje
con el que yo me veía de vez en cuando y bailábamos un paso a dos peculiar, ¿no? Uno de los prólogos que más me impactó de estos 42 números que llevan ya esta colección, ¿no? Yo también me quedé sorprendido, como todos, de que hubiera tanta obra inédita, ¿no? Supongo que si llego a saber el alcance que tenía, nunca me hubiera metido en esta aventura de sacar, porque además, como soy un poco sistemático, digo, coño, ya tengo que publicarlos todos, ¿no? Y claro, no seguir la recomendación de Raymond Chandler, aquello que decía que no hay peores trampas que las que uno se crea a sí mismo, ¿no? Pues esta ha sido mi trampa, ¿no? Que casi me lleva a la tumba, ¿no? Pero afortunadamente no, afortunadamente no. Entonces, en este prólogo era un guión, claro, como todos inédito, que creo que ninguno de la mesa, quizás Javier sí lo llegó a leer, que se titulaba yo no me acuerdo, ese que hizo con Manolo Vidal en el año 75. Sí, ya sé cuál dices. Historia, bueno, no recuerdo el título. Entonces este guión se lo presentaron a varios productores, entre otros al productor estrella de la época, que era Querejeta. Entonces Querejeta, según cuenta Manolo Vidal Estevez en el prólogo, él atendió muy amablemente, pero en un momento de la conversación le manifestó su opinión favorable al guión, pero le dijo: pero vosotros, cuando habéis escrito esto, ¿en qué país pensabais que estabais viviendo? Entonces, claro, a mí se me hizo un poco la luz. Digo, claro, este era no solamente el problema de Carlos, sino el de otros, ¿no? Todos nosotros. Es decir, quizás el de todos nosotros, ¿no? Que no sabíamos en qué país vivíamos. No lo sabíamos. Entonces, claro, y así nos metíamos, o se metió Carlos, en los berenjenales en los que se metió. Porque yo creo que toda su obra es un poco esto, ¿no? El no saber en qué país vive, es decir, cuáles son las circunstancias que rodean al mundo editorial, que rodean a la estructura novelística. Es decir, él se lanza en picado, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Entonces escribe lo que le apetece. Es decir, él lo que sí es cierto es que no puede dejar de escribir. Es decir, es lo único que sabe hacer. Lo único que sabe hacer. Carlos no aprendió a hacer ninguna otra cosa. Coño, hasta tenía dificultades para abrir una lata de aceitunas. Es decir, de los abre fácil. Tenía dificultades. Tenía que plantearse el problema. Miraba la lata y entonces tenía que analizar la secuencia de pasos que tenía que dar para abrir esa lata de sardinas, ¿no? Él, cuando empezaron los vídeos domésticos, él, cada vez que lo ponía, consultaba una pequeña chuletita que tenía. Primero, botón rojo. Segundo, tenía que hacer esa secuencia, es decir, que era incapaz de memorizar cómo se grababa una película en un vídeo. Es decir, lo único que podía hacer era escribir. Escribir desaforadamente, enfermizamente, ¿no? Escribir como una enfermedad. ¿Escribir? Como una enfermedad. Bueno, como una enfermera, más bien... Enfermera no, enfermedad. Él era un enfermo, perdona que te lo diga. Sí, posiblemente, sí. Alguien que... Pero... ¿Perdón? No, que dice que algo de eso hay. Eso no es decir nada malo.
No, O sea, no, seguro no. que hay aquí unos cuantos enfermos. O sea, ser enfermo Yo es tampoco facilísimo. soy muy bien. Por eso. Y yo, no te digo. Pero el más, desde luego. Sí, posiblemente, sí, no lo cuestiono. Pero, claro, eso ha provocado el que páginas y páginas y páginas estén ahí esperando que, pues, supongo que nada. Es decir, ahora mismo, ¿qué va a pasar con toda esa obra de Carlos? ¿Qué es lo último que escribió? La última frase. No era una frase, yo me encontré una hojita que tenía la fecha, es decir, 29 del 01 de 2012, que fue el día que murió, y creo que empezó, era una A. Así que lo que fuera a escribir, Esos días azules. que fuera a escribir, lo que fuera a escribir empezaba con A. Es decir, esa hoja estaba entre sus papeles, no sé dónde ha acabado, me parece que se la di a John porque John la quería y tal, y se la di a él, porque igual la tiene la familia. Eso fue lo último que escribió. Del sol de la infancia no hablaba, ¿no? ¿Eh? Que del sol de la infancia no hablaba. No, el sol de la infancia no habló. No sé si alguien... No, porque creo que murió... Yo no estaba cuando murió, no estaba ni siquiera en Madrid, pero me parece que no encontraron, no habló con nadie, no habló con nadie. Se cayó. No, ya es ficción. Sí, Se cayó y... sí. Bueno, que me he despistado. Estoy muy preocupado tengo aquí una... Tengo miedo de, no sé si es que me lo has pegado, tengo miedo de caerme por aquí, de mover la silla, entonces estoy aquí como apelmazado a la silla. Y entonces, pues lo que va a pasar, pues supongo que todo lo que dejó escrito en sus carpetas, sus libros, los volúmenes de la colección, todo eso pues acabará un día en el rastro. Acabará un día en el rastro, un chaval hilero, y alguien pasará por allí, y supongo que el trapiello de turno pasará por allí, que son los que se dedican a mirar estas cosas, y dirá, mira, pues y supongo que como acaban todos los papeles de todos los escritores, que no los compran las universidades americanas, ¿no? Es decir, las universidades americanas se dedican ya me consta en varios casos, que se dedican a comprar absolutamente todo. Yo espero que alguna universidad americana lo compre y se lo lleve todo, y entonces yo descansaré, porque digo, bueno, ya está en algún sitio, y para que no acabe por el suelo, ¿no? Pero no va a servir supongo que absolutamente para nada. Es decir, pero bueno, así es. Es decir, hace poco yo me consolé leyendo a Kostler, me consolé porque él estaba muy preocupado con qué iba a pasar con su obra, ¿no? Uno de sus libros dedica como 5 o 6 páginas a esto. ¿Y qué pasará? Que tengo mucho éxito ahora, pero que dentro de 100 años tendré algún lector. Y entonces acaba diciendo que vendería todo el éxito que tiene en ese momento, que era enorme en toda Europa, por tener un lector dentro de 100 años. Si todo lo cambio por tener ese lector dentro de 100 años. Y entonces quizás esto sirva, toda esta inundación de textos de Carlos, porque es una verdadera inundación. Es decir, que Santiago ha hablado de 100 títulos, posiblemente hasta se quede corto, ¿no? Es decir, ahora mismo hay, de una manera o de otra, hay 100 libros de Carlos circulando, no se sabe por dónde, porque las ediciones son pequeñas, de algunos ya vemos que prácticamente han desaparecido. Por ejemplo, el de Caras Conocidas es dificilísimo, vamos, yo de vez en cuando aparece algún ejemplar en toda colección, pero son los 50 euros. Sí, a veces aparecen a precios disparatados, ¿no? Pero bueno, por ahí están, por ahí están. Eran libros de kiosco, muchos. Y que esos no, pero los libros de kioscos, como las ediciones eran muy amplias, vamos, los libros de Bruguera concretamente, sí. eran, creo que de Días de Guardar,
no sé si salieron 30.000, ¿no? Que es una cifra que ahora mismo apabulla, porque yo creo que ni siquiera del de Franco han sacado tantos, ¿no? De Franco, digo, de Juan Carlos, han sacado tantos, ¿no? ¿En qué estaría yo pensando? Ni siquiera, es decir, ya no se sacan ya 30.000 ejemplares de ningún libro, ¿no? Pero bueno, están por ahí están circulando esos 100 títulos, están impresos y bueno, pues tendrán la vida que tengan que tener. Ni siquiera el editor lo tiene. No me parece, de todas maneras, no me parece dramático. No me parece dramático. Tú lo tienes, tú y yo lo tenemos. Sí, yo sí lo tengo. Sí, claro. Pero bueno, que lo tenga yo, ¿qué significa? Pues que esa biblioteca, ¿dónde acabará? Pues en el rastro también. Y todas las bibliotecas. ¿Y dónde acabarás tú? ¿Y yo? Claro, bueno, no, nosotros los acabaremos en la fosa común. Pues eso. Que es lo que nos merecemos. Pero los libros acabarán sin ninguna duda en el rastro. En el rastro. No acabarán en otro sitio, estoy convencido. ¿Qué se van a dedicar mis sobrinas a mantenerlas? Me parece un buen sitio el rastro, un buen sitio. El mejor, alguien lo cogerá. Mi Caras Conocidas está dedicado, por cierto, a Juan Diego y a su mujer de aquel momento. Pues acabará. Era Clara. Clara Sánchez. Sí. No, pero eso era luego. No, cuando escribe Caras Conocidas estaba Juan con Clara. Entonces alguien lo cogerá y dirá, mira lo que tengo, tal, y ya está, y seguirá, y el libro seguirá circulando. No pasa nada. Es decir, no creo que... Sí, porque además es imposible, es decir, resucitar a un autor es imposible. Si él lo ha dicho, lleva años intentándolo. Es algo imposible, ¿cómo vas a resucitar eso? La novedad. No, la novedad y dentro de nada ni la novedad, porque es que el libro dejó de existir prácticamente. Pero si es imposible resucitar a Umbral, ¿cómo vas a resucitar a Carlos Pérez Melineto? Tampoco. Umbral ya no se edita, se edita testimonialmente, bueno, algún editor dice, bueno, voy a perder dinero con tal y si ahora, por ejemplo, busca los 10, estas listas que antes había, no sé si ahora, los 10 libros más vendidos del mes, del año, tal, ¿no? Todo esto es hoy el teléfono móvil. Tú coges ahora un periódico de los años 80 o 90 incluso, en el suplemento literario correspondiente, mira, los 10 libros más vendidos en España en el año 1993. Y a ver si reconoces alguno. Y no digo el título del libro, sino del autor. Sí, y no veas si ya te remontas a 100 años. Eso que le gustaba a Koestler. Tú remóntate a un periódico de 1925 y mira es que ni siquiera los conoces a los autores. Porque los que más se vendían no eran los que han pasado luego a los libros de literatura. Hombre, claro, ¿qué coño se van a vender? Por eso. Claro, la gente se sorprende. ¿Quién se acuerda ahora de Pedro Mata? No, pero además... Pedro Mata vendía más que Blasco Ibáñez. Claro. Y que Baroja, juntos, ¿eh? Claro, y la gente se sorprende porque, no, es que no hay grabaciones de Lorca, es que no hay no sé qué, es que no hay no sé cuánto. Claro, coño, porque no eran conocidos todavía, se estaban empezando y estaban ahí intentando buscarse como podían. Es decir, armaban ruido, es decir, pero no había, ¿cómo va a haber grabaciones de Lorca? ¿Pero quién coño era Lorca? Recuerdo una anécdota, una entrevista que le hicieron ya, viejito ya, a Pío Baroja, y creo que tengo la entrevista por ahí, en algún libro está incluida, ¿no? Le dicen que hay un autor, no sé a quién se referían, ¿no? No sé si a Cela o alguno de la familia Pascual Duarte, y le dicen a Baroja, oye, pues ahora fulanito, ¿qué es usted, don Pío? Ha vendido 10.000 ejemplares de su novela. Pío Baroja se queja. Dicen, no me lo creo. Hombre, Pío, coño, que no me lo creo. No hay nadie que venda 10.000 ejemplares nunca. No lo ha oído nunca. Ya, claro. Pues no te digo antes de 10.000 que hablábamos ayer. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuánto vendería él? Pues menos de la mitad. Claro. Sí, tuvo que montar su propia editorial para vender algo. Con su cuñado. No, para editarlos, para conseguir editarlos. Con su cuñado, con Carlos Raggio, ¿no? Tú piensas en Kafka, que fue más importante después de muerto, y eso es un hilo del que tirar. Pues lo de Kafka muy simpático. Cuando sacó yo insisto en que no hay que lamentarse. No hay que lamentarse que Carlos
no sea conocido, que la gente no lo lea y tal. A mí no me inquieta, vamos, no me parece que sea... A mí me parece que es lo normal. De Kafka hay una anécdota también muy simpática, porque sacaron la Metamorfosis, ¿no? Creo que era, ¿no? Y él, hablando con el librero así que era el que realmente vendía, ¿no? Un día le pregunta, bueno, ¿cuántos se han vendido? Y dice, pues, se han vendido 12. Y dice, coño, me deja intrigado eso. Y digo, ¿por qué? Porque yo compré 11. ¿Quién es el que ha vendido? ¿Quién es el que ha comprado? No, yo creo además que lo que yo no haría es, por supuesto, pagar los 40 euros que a veces piden por algunas novelas de Carlos en esas librerías de todo colección, etcétera, ¿no? Esas librerías digitales. Sino lo que no haría era invertir. A mí siempre me viene a la memoria con esto de las inversiones una cosa que hizo nuestro amigo Pedro Costa usted. ¿Lo de la foto de Prado? No, lo del ABC. Sí. El ABC, es decir, Pedro pensó que el gran negocio para la vejez, para su vejez, sería, dice, no, yo voy a comprar 40 o 50 ABCs del día que se muera Franco. Y los compró un taco, yo lo vi, un taco de tal. Entonces, claro, fue una inversión ruinosa, porque si ahora mismo entras en cualquier librería de viejo y mira, ABC 20 de noviembre de 1975, debe estar como a 2 euros o poca cosa más, claro, porque se sacaron muchísimos, ¿no? Pues en el caso de Carlos, yo, bueno, ya a vosotros, ya que los tengo aquí delante, os lo digo, ¿no? Ni se os ocurra comprar algún libro de la colección pensando en que es una buena inversión. Son baratos, valen apenas 10 euros, 15 euros, pero mejor compraros otra cosa, como inversión. Ahora, si os interesa la lectura y tal, tenéis el vicio Lo mejor es comprar esos que hay ahí, hombre. Sí, hombre, por supuesto, eso es mucho mejor, ¿no? Porque además apoyáis la edición alternativa. Y hablando, ya acabo. Es que quería completar un ladrillito que había sacado un poco Javier. Ha hablado de ese texto que empezaron a escribir juntos y tal y cual. Bueno, pues Carlos continuó con su parte continuó, y a ese librito le llamó Bolero. Ese librito lo vamos a sacar en poco tiempo, en una semana o así, una edición muy bonita. Bueno, una semana no, un mes o mes y medio. En una edición muy bonita que ya presentaremos. Esto sí, para los inversores este libro le puede venir bien. El libro está dedicado a Manuel Vidal Esteves, al que yo quiero recordar también, porque falleció hace 4 días, y bueno, el libro está dedicado a él. Y se escribió en el 75. ¿Está dedicado a él en su momento? En su momento lo dedicó Carlos a él. Ya, bueno. Y se llama Bolero. Bueno, de todas formas, siempre hay que tener algo de consuelo. El día que se edite una antología de los 10 mejores comienzos de una novela, estará este. Sí, no, y eso sin ya... embargo se mueve. La muy hija de puta se mueve. Perdona un segundo. Estará ese, seguro. También Carlos ha pasado la historia porque fue el primero, en el diccionario este que la academia y tal hace cada cierto tiempo, el primero que utilizó literariamente el término carajote. En una de sus novelas, nunca se había utilizado antes. Carajote. Es un término que usamos en los barrios de Jerez, día sí, día no, ¿no? Pero bueno, los académicos se ve que van poco a Jerez. Una cosa que he olvidado, bueno, aunque creo que lo sabe todo el mundo, es que los Pérez Medinero vienen de Écija,
Sí, sí. Y en Écija, cuando yo estuve a final de septiembre, en la biblioteca hay un cartelón así de Carlos Pérez Merinero. Ahí no se han olvidado. Ah, bueno, pero eso siempre hay alguien, hay una cosa mafiosa ahí detrás. Sí, Siempre hay, cuando tú veas algo de Pérez Merinero, siempre hay algo mafioso. Siempre. Eso es porque unos primos míos estaban hasta los huevos ya de que, joder, que no le hacen caso a mi primo, que no le hacen caso a mi primo. Y entonces ya se empeñaron, y entonces, claro, ya, Pérez hay primos, Pérez hay muchos. Y entonces, claro, montaron ahí un cierto tal, pero vamos, en Écija sigue siendo un perfecto desconocido y lo seguirá siendo, pero vamos, Pérez Merinero no sabe ni quién es. No, desengáñate, pero no que sea negativo, de verdad que no, yo soy una persona, coño, ¿cómo vas a llamarme que no soy positivo si llevo sacado 42 volúmenes de la colección Carlos Pérez Merinero, coño? Y me llamas que no soy positivo, joder. Cuando tú saques 42, mucho más que Manolo. No, yo soy muy positivo, pero no puedes perder la perspectiva de la realidad, no se puede perder nunca, porque si no te meten goles, te los meten y claro, después te extraña que el Madrid pierda y... Pues nada, gracias. David, muchas gracias y gracias a todos. Yo creo que hemos cumplido nada, sí, hombre, joder, un pequeño rito de recordar a este autor que algún seguidor tiene, por lo menos aquí. Sí. Muchas gracias y hasta pronto.